Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola chiquillos, ¿cómo están? Apareció un momento en delante, pero ahora sí estoy aquí. ¿Cómo están chiquillos? Cuéntenme cómo están, por donde viven. Aquí les cuento, aquí en Santiago Centro hace un calor terrible. Mucho calor. El fin de semana, ¿cómo lo pasaron? ¿Descansaron? ¿Han estudiado algo? Si no han estudiado, miéntanme. Miéntanle a la profe. Hola, qué bueno. Hola, Cris Castillo. Sí, hace... Qué bueno. Qué bueno que me mientan un poquito para hacerme sentir mejor. Muy bien, Felipe. Estudien. Eso es súper importante, chiquillos. Cami Brions, he visto los videos atrasadamente, pero los has visto. Es lo importante. Lo importante y lo lindo de la vida es que los has visto. Ay, como fulanito me deja el electivo, pero viniste a ver. Estoy emocionada. Voy a llorar. Ya, chiquillos, les cuento. Hoy empezamos con nuestras últimas 3 clases que van a ser respectivamente de electivo de química. Vamos a ver la clase de hoy, vamos a ver termodinámica. La clase de la próxima semana vamos a ver cinética. Y la clase siguiente me parece que vamos a alcanzar a ver la cinética y equilibrio químico. Y la tercera clase va a ser redox, oxidorreducción. ¿Ya? Pregunta, ¿alguien tiene alguna duda de lo que ya habíamos visto en química común? Así, por si acaso. Antes de empezar, chiquillos. No, chiquillos, parece que no hay dudas de nada. Entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que es para la Cami. Y vamos a ver normalidad, pero sucedió todo tan rápido que no alcanzamos a repasarlo. Lo había traído de tarea y después, como con los cortos tiempos que teníamos, no alcanzamos a verlo en la clase correspondiente. ¿Ya? Pero búsquenlo, chicos, si no es tan difícil de encontrar lo de la normalidad en ciertos sitios web. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, chicos, espero su respuesta. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que es termodinámica, que corresponde a la unidad de reactividad y equilibrio químico. Antes de empezar a ver todo lo que es la termodinámica, hay que entender ciertos conceptos que son básicos en la termodinámica. Antes de empezar, una pequeña definición de termodinámica es el estudio de la variación de la energía en un sistema. Cuando hablamos de sistema, estamos refiriéndonos a las reacciones químicas. Ese va a ser nuestro sistema, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Cómo varían las energías en un sistema y qué efectos puede tener en este sistema. ¿Ya? Entonces vamos a partir con algunos términos termodinámicos. El primer término termodinámico que vamos a revisar es el cambio físico. Por definición, es la variación de los estados de la materia. Este tipo de cambio es un cambio que no afecta las moléculas del compuesto. No existe una variación importante de las moléculas que conforman un compuesto y es un cambio reversible. Un ejemplo de esto son la variación de los estados de la materia. ¿Ya? Para la Geraldine, ámame.
Sí, estamos en química electiva. Ya, volviendo al tema. El ejemplo más claro de los cambios físicos son los cambios de la materia, que pasan de sólido, líquido, gaseoso. Es un cambio físico porque, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de la variación del agua. Cuando pasa de hielo, que es en el estado sólido, a agua líquida. Si ustedes ven, hay un tipo de cambio, cambia de estado, de sólido a líquido. Pero al no variar a nivel molecular el agua puede volver de líquido a sólido. ¿Ya? Ese es un cambio físico. Pregunta, ¿todos se saben los cambios físicos de la materia? ¿Se lo saben, chiquillos? ¿Sí? Ya, pero igual lo vamos a ver por si acaso alguien no lo sabe o alguien se lo olvidó. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar aquí. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Esos son los estados de la materia. Pero ¿cómo se llaman los procesos para los cambios físicos de la materia? Entonces eso vamos a ver ahora. El cambio del sólido a líquido se llama... Ya, me gustó la idea del cambio fulanito. Díganme ustedes los cambios físicos de la materia, a ver si se acuerdan. De sólido a líquido, ¿cómo se llama ese cambio físico? Mientras ustedes ven. Ups, quedó chueco. Ya. Como dijo la Cami, la Bárbara y la Paola, o la Pao, de sólido a líquido es fusión. De líquido a gaseoso, ¿cómo se llama? De líquido a gaseoso. Evaporación, perfecto. De sólido a gaseoso, ¿cómo se llama? Perfecto, de sólido a gaseoso es sublimación. Ya. Ahora, vamos de vuelta. De gaseoso a líquido, ¿cómo se llama ese cambio de estado? De gaseoso a líquido. Condensación, perfecto. De gaseoso a líquido, condensación. De líquido a sólido. Solidificación. Y de gaseoso a sólido. Perfecto, Darío. Sublimación inversa o sublimación regresiva. Pueden tener los dos nombres. Y una carita feliz. Muy bien, chiquillos. Esos son todos los cambios de estado son el nombre de los cambios de estado de la materia. Esto es súper importante, chiquillos. Apréndanselo. Súper importante. Les voy a dar a todos una carita feliz. Y si pudiera regalarles puntos para la PSU, se los daría. Pero no tengo ese poder. Puede que algún día lo tenga, chiquillos. ¿Ya? Entonces, ahora volvamos a los términos termodinámicos. Después tenemos los cambios químicos.
son aquellas modificaciones que ocurren a nivel molecular, que es un cambio irreversible. Al ser un cambio irreversible, significa que un cambio a nivel molecular. Un ejemplo bien común es cuando uno quema papel. Nosotros tenemos un papel y al quemarlo se vuelve ceniza. Esa ceniza no puede volver a ser papel porque ya sus moléculas están modificadas de tal forma que no pueden volver a su estado inicial. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el cambio químico y cambio físico. El cambio químico es irreversible y el cambio físico es reversible. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Niños? ¿Niños y niñas? Ya, sí. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente término termodinámico, que es la energía de activación. La energía de activación, sí, pongan atención, es la energía mínima, repito, energía mínima que las moléculas deben tener para poder reaccionar y generar un producto. Otra vez, energía mínima que tiene que tener unas moléculas para poder reaccionar y formar un producto. Cada compuesto tiene su energía de activación. No es un valor estándar para todos. Dependiendo del compuesto, es la energía de activación que va a necesitar. ¿Ya? Gráficamente hablando, chiquillos, hasta acá. Vamos a hacerlo como con un gráfico. Después vamos a volver a ver el mismo gráfico, pero... estos van a ser los reactantes y estos van a ser los productos. La energía de activación es la energía, que es todo esto lo que está con la flechita, energía, activación. Todo esto, no me marcarlo con otro color. Todo esto, esta energía que está aquí, es la energía que necesita una molécula para llegar a este punto de acá arriba y volverse producto. Es como por decirlo de alguna forma. Cuando uno va andando en bicicleta por una cuesta, nosotros para llegar a la cima de la cuesta necesitamos implementar un poco de energía para poder pasar esa cuesta. Es lo mismo que ocurre con las moléculas y las reacciones químicas. Es la energía que ellos necesitan aplicar para llegar a la cumbre y después poder bajar. Esa es la energía de activación. ¿Quedó claro el ejemplo para la energía de activación, chicos? ¿Chipi? Darío, el punto máximo sí, es el complejo activado, pero yo me refería al punto máximo, es la energía que se necesita para llegar al complejo activado. A eso me refiero con energía de activación. ¿Sí? Ya, ahí sí. Después tenemos la energía de reacción. La energía de reacción es la energía que se necesita para que la reacción transcurra a lo largo del tiempo. ¿Ven que la energía de activación era para formar de un reactante a formar un producto? Ya. La energía de reacción es la energía necesaria para que se produzca todo el proceso. Mientras dure la reacción, va a durar esa energía. Entonces, después tenemos el complejo activado, que era lo que me nombraba Darío hace unos minutos. El complejo activado es la transición que hay entre reactante y producto. Y tiene una energía mayor que la energía de activación. ¿Ya? Porque puede presentar más de un complejo activado. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en la super pizarra.
Espera un poquito, chiquillos, que tenemos un problemilla. Escucha. Espérame. No me funciona. Ya, vamos a hacerlo mejor con los dedos. Imaginen, si en mi dedo, que este es el reactivo A y este es el reactivo B. Cuando llegan y quieren formar un producto C, ¿ya? Vamos a hacerlo con los dedos porque no puedo ocupar la pizarra. No sé qué le pasa al computador. Entonces tenemos A y B reaccionan hasta que llegan al complejo activado. En el complejo activado tenemos A, B y el producto C juntos. Después de que pasen el complejo activado, solamente se va a liberar mi producto, que es el lápiz. ¿Ya? ¿Quedó clara la idea del complejo activado, chiquillos? Algo. Lo sé. Con mis deditos no se ven muy bien y no puedo poner. Ya, espérenme un cachilupi. Espérenme un cachito, chiquillo. No puedo. No me reacciona. Esperen un momento, chicos. Estamos teniendo un problema con... Bueno, en realidad no estamos. Estoy teniendo un problema con el computador que no me deja avanzar. Eso más o menos lo que hizo el Cosme fulanito. Ya, repito. Tenemos un compuesto A y un compuesto B. No lo voy a hacer con los deditos. A más B y quieren dar C. Cuando llegan, la reacción transcurre y reaccionan A con B, van a llegar a un punto donde teníamos el gráfico en delante, arriba, que va a ser el complejo activado, donde A y B van a estar enlazados al producto que es C. Después de que pasan el complejo activado, se libera C para formar producto. ¿Ya? Eso es básicamente el complejo activado. Que no puedo... Espérame un poquito. ¿Ya? ¿Quedó un poco más claro ahora, chiquillos? Ya, ahora sí. La profe bacán y lo soluciona todo. Ya, ahora sí, chiquillos. Ahora sí. Lo tengo que solucionar. Ya, entonces tenemos. Vamos a tener nuestra reacción que va a ser A más B para llegar a producir C. ¿Ya? C es lo que se produce aquí. Y A más B es lo que está aquí, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Entonces, ¿qué le ocurre en el complejo activado? El complejo activado, A y B reaccionan a lo largo, hasta que llegan a este punto. Este punto de aquí, en donde están reaccionando. A y B reaccionan formando C. C está enlazado a la reacción AB, ¿ya? Y al estar enlazado a la reacción AB, una vez que pasan el complejo activado, que es este punto que está acá, solamente se va a desprender C, que es lo que llega aquí. Eso es el complejo activado. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Quedó ahora más claro, chiquillo? Ahora que tenemos el gráfico, ¿quedó un poquito más claro, niños? ¿Ahora sí? Qué bueno, chiquillo. Entonces vamos a avanzar al siguiente.
Upsi. Somos un poco negros. Espérense un poquito, chicos, que tengo un problema aquí con el PowerPoint. Que no se ve. Ya. Sí, es como el cuento de la cigüeña. Exacto. Ya, entonces, después del complejo activado, ahora el PowerPoint decidió que no quería funcionar, teníamos el calorímetro. El calorímetro, chiquillos, es un instrumento que mide la transferencia de calor en un sistema. ¿Cómo es este calorímetro? El calorímetro es, como por decirlo de alguna forma, un termo aislado, completamente aislado. Y al estar completamente aislado, no hay pérdida de calor en ningún punto. En ningún punto, chicos. Repito, no hay pérdida de calor en ningún punto. Esto le permite al instrumento medir la temperatura que hay en él. La temperatura real que hay en un líquido. ¿Ya? A ver, chicos. Espérenme un cachito, chiquillo. Ya, ahí sí. Ahí está el ejemplo del calorímetro, en donde tenemos un termo completamente aislado, en el cual se le introduce un agitador para mover el líquido y se le introduce un termómetro para poder tener la temperatura correcta de un líquido sin intercambio de calor. ¿Sí? Calorímetro. Aquí está la definición. Instrumento utilizado para medir la cantidad de calor transferido en una reacción química. Es un recipiente térmico aislado y con un agitador mecánico, un termómetro y agua, que es lo que está ahí. ¡Tarán! ¿Quedó claro esto, chiquillos? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya, la profe va a asumir que sí. La profe, ya, sí. Entonces, ahora que ya vimos los primeros conceptos termodinámicos, de forma más rápida, vamos a hablar de los tipos de reacciones involucradas en la termodinámica. Por lo general, en las reacciones químicas siempre hay involucrada una variación en la temperatura o un flujo de calor del sistema a su entorno. Del sistema hacia su entorno. Y existen dos tipos de reacciones en termodinámica relacionadas con la energía. Primero tenemos las reacciones entergónicas y las reacciones exergónicas. El término gónico, repito, el término gónico se refiere a la variación de energía. Repito, término gónico, variación de energía. Entonces vamos a hablar un poquito de estas reacciones. La primera reacción que vamos a revisar es la reacción exergónica, que es aquella que tiene una liberación de energía durante el desarrollo de la reacción. Repito, exergónico, liberación de energía. Liberación de energía. ¿Cómo se caracteriza? Gráficamente hablando, después vamos a revisar los gráficos, la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. Primer punto. Energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. Después tenemos otro punto, que es el que el complejo activado es quien presenta más energía. Y por último, existe una variación de energía entre el producto y el reactante. Ahora, en una ecuación química, mucho mis manitos, en una ecuación química podemos ver que la energía o que la liberación de energía se presenta como un producto de la reacción química, como está aquí señalando con el cursor, que hay liberación de energía como producto. ¿Quedó claro las reacciones exergónicas? Chicos.
¿ya? ¿Sí? Ya. En un momento voy a mostrar los gráficos, querido Cosme. Entonces ahora vamos a ver las reacciones endergónicas. Las reacciones endergónicas ya, una pregunta antes de la reacción endergónica. Andreita, voy a decir Andreita nomás. Si es que no sale energía de la reacción al final, igual puede ser una reacción exergónica en el producto. Mira, si no sale en el producto, puede ser una reacción endergónica o exergónica. Todo depende de la gráfica, si es que te dan un gráfico, que también lo vamos a analizar en un ratito más, bueno, unos minutitos. ¿Ya? Pero siempre te tienen que dar un indicador de la variación de la energía, cómo varía la energía del sistema. ¿Viste? Pero si no sale explícitamente en los productos, no puedes asumir que es una reacción exergónica o endergónica. Te tiene que salir en alguna parte del término de energía. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver la reacción endergónica. La reacción endergónica es aquella reacción que necesita energía para poder producirse. ¿Ya? Y gráficamente hablando, se diferencia porque la energía de los productos es mayor que la energía de los reactantes. Energía de productos mayor que energía de reactantes. El complejo activado es quien presenta mayor energía que los productos y los reactantes, y hay una diferencia de energías entre los reactantes y productos. Y como habíamos hablado antes cuando hablábamos de las reacciones exergónicas, en la reacción endergónica se establece que la energía es parte de los reactantes. ¿Ya? Energía es parte de los reactantes. Como dice Johannes, sí, es como la electrólisis, porque la electrólisis es un proceso que requiere energía para poder funcionar. ¿Ya? ¿Quedó claro lo de la reacción endergónica? Ya que no tengo respuesta, voy a asumir que es esto. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos gráficos. Dos ejemplos gráficos de reacción endergónica y reacción exergónica. El primer ejemplo, chiquillos, es una reacción endergónica. ¿Por qué? La energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. Sí. Perdón, es una reacción exergónica, ahí sí. Porque la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. Y aquí, entre los reactantes y los productos, que está aquí, de esta flechita para acá, existe una diferencia de la reacción, una diferencia de energías de reacción. Y aquí tenemos un ejemplo de reacción endergónica, en donde la energía de los reactantes es menor que la energía de los productos. Y existe, como muestra esta flechita de acá, una diferencia de energía entre los reactantes y los productos. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? ¿Cómo es la gráfica para las reacciones endergónicas y exergónicas? Repito, la primera gráfica es una reacción exergónica. ¿Por qué? Porque la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. Ups, sí, me pasé. Que la energía de los productos. Y esta gráfica que está acá, la segunda, es una reacción endergónica, porque la energía de los reactantes es menor que la energía de los productos. Felipe, ¿qué es delta-H? Entalpía, lo vamos a ver ahora. ¿Ahora sí quedó más claro, chiquillos?
¿Sí? Perfecto. Pero antes, chiquillos, en la química evaluamos elementos y cómo se relacionan. En tu vida, haz lo mismo con tus posibilidades. Ingresa desde tu PC o celular a simuladorponderaciones-umayor.cl y así podrás tener más claro lo que necesitas en tu PSU para tomar una decisión de futuro y postular a la U mayor. ¿Ya? Chiquillos, para los que no sabían, creo que no sé si se filtraron o lo vi por ahí, que ya salieron los locales de rendición de la PSU. Sí, parece que ya están. Para los que no lo hayan visto, lo vean, los locales de rendición para la PSU. No les quiero decir nada, pero ya falta menos. Profe malvada. ¿Ya? Entonces vamos a seguir en DEMRE. ¿Ven en la página del DEMRE? Mientras ustedes están en el pequeño break que vamos a tener un ratito más, voy a buscarlo y se los voy a poner en el chat el link. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con nuestra clase. ¿Ya? Cris Castillo. Sí, por eso no sé si son los reales de Real, pero yo vi que salieron en el DEMRE el otro día. Pero igual les voy a dejar el link por si acaso en un ratito más. ¿Ya? Entonces sigamos con lo que habíamos dicho, con lo que preguntó Felipe. Pues como preguntó Felipe, ¿qué es delta H? Delta H es, como dice en el PowerPoint, entalpía. La entalpía es la variación de la energía interna de un sistema que ocurre a cierta temperatura y a cierto volumen. ¿Ya? Como aquí pueden ver, hay una fórmula matemática que es delta H es igual a delta U, que es la energía interna de un sistema, por P delta V, donde P es la presión y delta V es la variación del volumen. Del volumen, sí. Para poder estudiar de mejor forma la variación de la energía interna de un sistema, vamos a hacer una diferencia entre el estado inicial y el estado final. El estado inicial va a ser los reactantes y el estado final van a ser los productos. ¿Ya? Y es súper importante que esto lo sepan, chicos. Las entalpías de los reactantes y los productos se las van a dar. No es como que ustedes tengan que sabérselas. No, se las van a dar. Solamente ustedes tienen que saber cómo se aplican estos conceptos. ¿Ya? Para calcular la entalpía de una reacción se ocupa la siguiente expresión. Menos H delta reacción es igual a la suma de la entalpía de los productos menos la suma de la variación de la entalpía de los reactantes. Sí, tengo un ejercicio. Hoy traje ejercicio de esto. ¿Ya? Entonces, gracias a esto podemos tener dos conceptos claros que se aplican mucho en la termodinámica, que son las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Entonces, cuando la variación de entalpía de un producto es mayor que la suma de la entalpía de los reactantes, se puede decir que vamos a tener un delta H positivo. Al tener un delta H positivo, podemos decir que la reacción es endotérmica. Pero, cuando tenemos un delta H de los productos que es menor que el delta H de la reacción, tenemos un delta H como resultado negativo y que nos indica que la reacción es exotérmica. Entonces, chicos, vamos a hacer... Entonces, delta H positivo, tenemos una reacción. Delta H positivo es una reacción endotérmica. Cuando tenemos delta H negativo, es una reacción exotérmica.
El término térmico se ocupa netamente para las entalpías. ¿No es que habíamos hablado del término gónico, que es para las energías? El término térmico es para las entalpías, cuando hay una variación de calor. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? Carlos. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio para que vean cómo es el cálculo de las entalpías. Entonces tenemos F más G reaccionan para dar H más J más M. Y les dan las variaciones de las entalpías de cada uno de los reactantes. ¿Ya? Cada uno de estos reactantes. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a ver qué es esto. Entonces vamos a hacer primero la suma de las entalpías de los productos, que serían, los productos son H, J y M. H, la entalpía de J, más la entalpía de M, que es igual a los valores que nos dan aquí, que serían, bueno, este es H, lo voy a cambiar, no se preocupen, su profe lo va a cambiar. Este es un H, ¿dónde está mi flechita? Delta H, 30, para J es menos 40 y para M es 10. Hago la suma de todo esto y me da 0. Y después para la reacción que es G y más F, que sería 60 menos 20, que me dan 40. Después ocupo la fórmula de la entalpía de reacción, que sería la suma de la entalpía de los productos menos la suma de la entalpía de los reactantes. 0 menos 40 es igual a menos 40 kilocalorías partido mol. Y como habíamos dicho antes, cuando tenemos un delta H negativo, como es en el caso de esto, tenemos una reacción exotérmica porque hay una liberación de energía. ¡Tarán! Para cata, cuando tienen S, L y G, quiere decir que están en los estados sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Tiene que ver con los estados. Hay otro que es AC o AQ, que es acuoso. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda con este ejercicio, chicos? Chiquillos míos, pequeñuelos. ¿No? Gracias. ¿Y Sofía? ¿Él es Sofía? Bueno, Sofía, te voy a decir eso. Soy. ¿No? ¿No quedó dudas, niños? ¿Niños lindos? Entonces recuerden. ¿Ya? Repito. Cuando tenemos un delta H positivo es una reacción endotérmica y un delta H negativo es una reacción exotérmica. ¿Ya? ¿No? Ya, chiquillos. Ustedes si tienen alguna duda, pregúntenme por el chat. La profe siempre está pendiente del chat. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a lo segundo, que el siguiente punto, que sería la ley de Hess. Y voy a leer textualmente lo que es la ley de Hess. Dice, el calor desprendido o absorbido en un cambio químico a presión constante y a volumen constante es el mismo cuando el cambio se lleva a cabo en una sola etapa o cuando transcurre en varias etapas. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que sin importar en cuántas etapas se lleve a cabo una reacción química, sin importar, siempre va a importar solo el estado inicial y el estado final. Siempre va a dar lo mismo. ¿Ya? Vamos a hacer como una representación súper burda, por decirlo de alguna forma, de esto que quise decir ahora. Por ejemplo, tenemos una reacción A más H para dar M. La reacción puede llevarse de la siguiente forma. A más B para dar C, C más D para dar H y M más J
para dar D. Sin importar que la reacción se lleve en todas estas etapas, va a importar solamente que al final me tiene que dar A más H para dar M. ¿Ya? Ya, igual es un poquito un ejemplo complicado. Entonces vamos a verlo con un ejercicio. Sí, porque la profe ya trajo varios ejercicios para hacer esto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de la ley de Hess, donde nos dicen que que A más C para llegar a H tiene que dar un delta H igual a menos 100 kilocalorías partido mol. Esa es la variación de la entalpía de esta reacción A más C para llegar a H. Pero vamos a verificarlo diciendo que la reacción química se lleva a cabo en estas tres etapas. A más C para llegar A más B para llegar a F, H menos F para H para dar a F y C para llegar a B. Y les voy a comprobar, chiquillos, que no importa cuántas etapas se lleve a cabo la reacción, que va a dar siempre el mismo valor. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo en nuestra super pizarra. Espérame un poquito. Este lo voy a hacer yo en la pizarrita. Entonces, sería A más B para llegar a F, H para llegar a C y, ¿cuál era el otro? La profe anda media. C para llegar a B, C para llegar a B. Sí. Y la reacción que nosotros necesitamos tener es A más C para llegar a H. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar esto. Y necesitamos llegar a A más C para llegar a H. Sí, ya me... Come on, tía. Lo puse bien. Espérame. Creo que me equivoqué. Lo puse C. Me equivoqué. Era F. Gracias, chiquillos. ¿No ven? Transformé una C a una F. Ya, ahí sí. Gracias, chicos. Cris y Pau. Me equivoqué. Ya, entonces tenemos que llegar a esta reacción. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a modificar la dirección de estas reacciones para llegar a dar esto, ¿ya? Y lo vamos a poner en distinto color para que cachen cómo se hace. Entonces, la primera reacción, que es A más B para llegar a F, vamos a mantenerla porque tenemos a A que está también en los reactantes. Entonces vamos a mantener la reacción para llegar a F. Vamos con la segunda reacción. Aquí en la segunda reacción H está en los reactantes, pero lo necesitamos en los productos. Entonces vamos a invertir la reacción. Vamos a poner F para dar H. Y después tenemos aquí C para dar B. Como C está en los reactantes y lo tenemos aquí en los reactantes, lo mantenemos. C para dar B. ¿Ya? C para dar B. Pueden, como dice la Isi y Sofía. Bueno, como dice la Sofía, sé que me puse el nombre más arriba, pero no me acuerdo. Puede dejarse la ecuación igual, o puedes dar vuelta a la ecuación si te sale más fácil, si te resulta más fácil para no enredarte. Yo lo ocupo así porque cuando yo me enredo. Entonces, vamos a hacer para que nos quede la misma ecuación. Yo elimino todo término que se me repita.
ya sea en los reactantes y en los productos. Por ejemplo, F está en el reactante y está en el producto, lo puedo eliminar. B está en el producto y está en el reactante y lo puedo eliminar. Ahora, me alcanzo a escribir acá abajito así. Me va a quedar A más C para dar H, que es lo mismo que está acá arriba y que nosotros estábamos buscando. ¿Ya? Como dice la PAO, cuando yo invierto una ecuación, la invierto, cambia el signo. Entonces vamos a copiar acá arribita. Son 10 menos 40 y menos 50. Entonces aquí vamos a poner que son menos 10, menos 10, 40 y 150. Creo que era así las cargas. Era al revés. Aquí va un menos y aquí va un más. ¿Ya? Entonces, como yo invertí algunas reacciones, invierto los signos. Entonces, como la primera ecuación no la invertí, me va a quedar en más 10. Después tenemos la segunda ecuación. Como la invertimos, cambia de signo negativo a un signo positivo. Y la tercera, como no la dimos vuelta, no la giramos, vamos a dejarlo con un signo negativo. Se mantiene el signo. Después hacemos una suma que sería más 10 más 40 son 50. Menos 150 más 50 me va a dar menos 100 kilocalorías partido mol. Menos 100. Perfecto. Y eso, chiquillos, es lo mismo que se esperaba al iniciar la reacción, que es menos 100 kilocalorías partido mol. Me cansé. ¿Quedó claro, chiquillos, cómo funciona la ley de Hess? Frank Golden y supongo que es un sí. ¿Sí? ¿Sí? El concepto de la ley de Hess es que sin importar cuántas etapas tenga una reacción química, lo que va a importar es el estado inicial y el estado final para una reacción. Sin importar cuántas etapas, siempre te va a dar lo mismo. Siempre. ¿Sí? ¿No ven? Todos los días aprenden algo nuevo, chiquillos. Entonces, ya que los veo tan animados y tan contentos y tan felices, nos vamos a nuestra pregunta desafío gracias a la Universidad Mayor. La pregunta desafío es: ¿cómo pueden clasificarse los cambios de la materia? ¿Como exotérmicos o como endotérmicos? Cuando yo me refiero a los estados de la materia es la sublimación, la condensación, la solidificación y todos esos que vimos al inicio de la clase. ¿Cómo los clasificarían ustedes? ¿Como endotérmicos o como exotérmicos? ¿O una mezcla de endotérmicos y exotérmicos? Chicos, ¿alguna duda con la pregunta desafío? Ya, parece que no. Entonces, lo que voy a pedirles, chiquillos, es que me digan, por ejemplo, solidificación endotérmico. Ejemplo, solidificación endotérmico, sublimación exotérmico. ¿Ya? Entonces, para que me los digan por el chat y después lo resolvemos. Entonces, chicos, nos vamos a tomar un break de 10 minutos. 10 minutos. Para que vayan a estirar las piernas, vayan a comer algo, vayan a tomar agüita, vayan a refrescarse porque hace un calor terrible. Y nos vemos en 10 minutos. Nos vemos, niños.
Ya chicos, su profe ha vuelto. No se había ido. Ya chicos, la pregunta era, ¿cómo pueden clasificarse los cambios de la materia? ¿Exotérmicos o endotérmicos? De algunas bastantes buenas respuestas, pero vamos a ver cada uno de lo que vimos. Por ejemplo, la fusión, la fusión, la evaporación y la sublimación son procesos endotérmicos. ¿Por qué son endotérmicos? Porque necesito energía para poder pasar de un estado al otro. Necesito calor para poder pasar de sólido a líquido y necesito calor para poder pasar de líquido a gaseoso. Y necesito mucho calor para pasar de sólido a gaseoso. En cambio, los procesos inversos, que serían la condensación, la solidificación y la sublimación inversa, son procesos exotérmicos porque liberan calor. Porque como ya no necesitan calor necesitan, por decirlo de alguna forma, más frío para poder llevarse a cabo, liberan esta energía. Como dijo la Bárbara, perfecto. ¿Qué más? Como dijo el cónico, también. Esas son las variaciones de la energía en el exotérmico y endotérmico de los estados de la materia. ¿Quedó claro, chiquillos? Sí, profe, no, profe. Parezco loca hablando. Ya, entonces vamos a seguir con lo que nos queda de nuestro bloque, nuestra segunda parte del bloque. Y ¿quedó alguna duda, chicos? ¿O repito lo de los estados? ¿No? ¿Ninguna? Cami Brions, ¿qué duda te quedó? Te esperamos a la Cami. A ver qué duda le quedó. ¿Lo puedo repetir? Sí, lo puedo repetir. Fusión, evaporación y sublimación. Repito. Fusión, evaporación y sublimación son procesos endotérmicos. Mientras que la solidificación, la condensación y la sublimación inversa son procesos exotérmicos. ¿Ya? Para Piper, tienes razón, el término gónico es para la energía y el proceso térmico es para el calor. ¿Ya? ¿Por qué liberan energía por el proceso que realizan? Por ejemplo, para pasar de gaseoso a líquido, el sistema tiene mucha energía porque las moléculas gaseosas se mueven constantemente. Entonces, para que las moléculas dejen de moverse constantemente, tienen que liberar energía en forma de calor. Y el liberar esa energía en forma de calor, se le dice que es un proceso exotérmico. ¿Ahí sí? ¿Quedó más claro? Uy, yo me enredé con lo que me preguntaste. Es muy probable que haya pasado eso. ¿Ya? Oh, no era solo que me preguntaste, Cami Brions. Bueno, nos enredamos las dos, parece. Sí, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. La entropía es por decirlo así, la tendencia al desorden que tiene un sistema.
Repito, es la tendencia al desorden que tiene un sistema. Y este tendencia al desorden está muy relacionado con los estados de la materia. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un dibujito para que quede más claro. Le pongo música. Vamos a cambiar de color. Vamos a ponerlo. Ya. Estamos en el estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, las moléculas en estado sólido están muy juntas una con la otra. Están muy pegaditas la una a la otra. Muy pegaditas la una a la otra. Mientras que en el estado líquido, si están en un recipiente, están separadas, pero no tan separadas como se espera. Mientras que el estado gaseoso es un globo. En el estado gaseoso, las moléculas están muy separadas las unas con las otras. Para la pregunta, la clase termina a las 6:15, no termina a las 7, voy a seguir antes, no, a las 6:15. Entonces, si vemos desde esta perspectiva la entropía, mientras más desordenado está un sistema, más entrópico será, tendrá más entropía. ¿Ya? Tendrá mucha más entropía. Entonces, la entropía varía en esta dirección. Entropía varía en esta dirección. Menos entrópico, más entrópico. Mientras más desordenado está un sistema, más entrópico va a ser este. ¿Ya? Como dice Ninde, o sea, mientras más energía interna, más entrópico el sistema, perfecto. Entre más energía interna tenga un sistema, más entrópico este va a ser. ¿Y para qué necesitamos saber si un sistema es desordenado o es ordenado? Porque, por decirlo así, el desorden de un sistema está muy ligado con la espontaneidad del mismo sistema. Felipe, sí, creo que el cuerpo de Bayes también es entrópicos, muy entrópicos. Ay, mira, espera un poquito aquí. ¿Ya? Entonces, cuando yo me refiero a la espontaneidad, ¿qué quiere decir esto? Mientras más espontáneo sea un sistema, la probabilidad de que ocurra la reacción química es mayor. ¿Ya? O sea, mientras más entrópico sea un sistema, mayor va a ser la espontaneidad y la reacción va a ocurrir. Mientras menos espontáneo sea un sistema, la probabilidad de que éste reaccione es menor. Esto se podría aplicar a la inestabilidad en el caso de la reactividad. Podría decirse en algunos casos sí, no en todos, pero en algunos casos sí se puede aplicar este término en la reactividad. Un ejemplo de la entropía, como dice Johannes, es natural. Por ejemplo, tenemos un ejemplo común. Si nosotros ponemos una piedra, la sal. Si ponemos la sal encima de un mesón, un poquito de sal, se va a demorar años en reaccionar con el aire. Años. En cambio, o con el calor, ya pongámoslo con el calor. Si yo pongo la sal en una olla, solo sal, sin agua, si yo le pongo la sal a la olla y le prendo calor,
se va a demorar mucho tiempo en reaccionar. En cambio, si yo pongo agua en una olla y le aplico calor, esta se va a demorar un poco en reaccionar, pero lo va a hacer. Y si yo pongo gas en una olla y le aplico calor, la reacción va a ser súper rápida, muy rápida. ¿Ya? ¿Quedó claro esto de la entropía, de la entropía, cómo funciona y lo de la espontaneidad? ¿Todas las combustiones son espontáneas? Sí, el 95% de las combustiones son espontáneas. ¿Ya? Violets. Lo repito, mientras más desordenado esté un sistema, mayor entropía va a tener. Al tener una mayor entropía, más espontáneo va a ser. ¿Qué quiere decir la espontaneidad? La espontaneidad es cuando una reacción ocurre o no ocurre. Un ejemplo chiquillo. Un ejemplo súper burdo que me acordé recién que ocurrió una vez. Si yo pongo a reaccionar una piedra con el agua, que son sólido y líquido, la reacción se va a demorar millones de años en ocurrir porque el líquido tiene poca entropía y el sólido tiene muy baja entropía. Entonces no va a ser un sistema espontáneo. La reacción no va a ocurrir de forma inmediata. En cambio, si yo pongo líquido y gaseoso, la reacción va a ocurrir en menos de un segundo, muy rápido. Un ejemplo de esto, para que se les venga un ejemplo a la cabeza, es el ejemplo para la combustión del agua, para la formación del agua. Si yo pongo a reaccionar hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso, va a ocurrir una explosión de la combustión y se va a producir agua en menos de un segundo. A eso me refiero con espontaneidad, que las reacciones ocurren en cuestión de segundos. ¿Ya? ¿Ahí sí quedó un poco más claro? ¿Sí? Ya. Otro punto importante, que no está en el Super PowerPoint. Es que en el universo, en la entropía del universo, siempre tiene que ser mayor que cero. O sea, el universo tiende al desorden. Siempre. Pipe, ¿la espontaneidad tiene que ver con la velocidad? Sí. Mientras más veloz sea, más espontáneo va a ser. Eso lo vamos a ver la otra semana también, lo de las velocidades. ¿Ya? Matemáticamente hablando, la entropía no es un sistema cuantitativo para ver la espontaneidad de una reacción. Yo no puedo decir cuantitativamente si va a ocurrir o no va a ocurrir, pero se puede calcular. ¿En dónde? La entropía de una reacción va a ser igual a la sumatoria de la variación de la entropía del producto menos la sumatoria de la variación de la entropía de los reactantes. Este valor, el cálculo que se puede hacer con esta fórmula, no va a determinar nada, ¿ya? No va a determinar absolutamente nada. Es un valor que ustedes pueden tener y que les va a ser muy útil. Pero para determinar, por ejemplo, cuando veíamos la ecuación de la entalpía de la reacción, y nos decía si era endotérmico o exotérmico, la de la entropía no va a tener ningún significado. Les puede servir, pero no va a tener ningún significado, ni si es espontáneo o no espontáneo, o muy desordenado o muy ordenado. Eso son solamente la entropía es un sistema, termodinámicamente hablando, es un valor cualitativo. Repito, cualitativo.
no es cuantitativo. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? ¿Chipi? Muy bien. Y por último, chicos y chicas, vamos a ver el último término termodinámico, que es la energía libre de Gibbs. Pero antes, la vida universitaria está a la vuelta de la esquina. ¿Estás preparado para asumirla? Ingresen a admisionmayor.cl e inscríbanse en las visitas guiadas a la universidad. Así podrás presenciar de cerca y conocer todo lo que viene para ti. U mayor, todo para lograrlo. ¿Ya? Sí, pues chiquillos, aprovechen todas estas herramientas que les entregan la U mayor para la vida que se les viene pronto. ¿Ya? Entonces vamos a revisar el último término termodinámico, que es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es la medición cuantitativa. Repito, es la medición cuantitativa de la espontaneidad de un sistema. Repito, es la medición cuantitativa de la espontaneidad de un sistema. ¿Ya? ¿Y cómo yo puedo ver la espontaneidad de este sistema? Esta espontaneidad está ligada a la entropía del sistema, a la temperatura a la cual está sometido el sistema y a la energía liberada o absorbida del sistema. Entonces, la fórmula matemática para poder ver la entropía de un sistema es delta G es igual a la sumatoria de delta H del sistema o de la reacción menos T delta S. ¿Ya? Repito, delta G, que sería la energía libre de Gibbs, es igual a la entalpía de un sistema o de la reacción menos la temperatura por la entropía de la reacción. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? Mientras ustedes ven eso. Entonces espero su respuesta. Voy a buscar otra cosa. ¿Quedó claro, chiquillos, lo de la entropía? Energía libre de Gibbs. ¿Sí? A ver, vamos a buscar un ejemplo. Ya, pero antes de ver el ejemplo, vamos a ver los parámetros útiles para la energía libre de Gibbs. Ya, conociendo delta H, delta T y delta H, T y delta S, podemos determinar que cuando la energía libre de Gibbs es menor que 0, es un proceso espontáneo. Cuando es igual a 0, el proceso está en equilibrio, o sea que no hay ningún cambio neto en la reacción. Y por último tenemos que cuando la energía libre de Gibbs es mayor que 0, el proceso es no espontáneo. ¿Ya? Repito. Mayor que 0, no espontáneo. Igual a 0, espontáneo. Menor que 0, espontáneo. Menor que 0, espontáneo. Igual a 0 en equilibrio. Mayor que 0, no espontáneo. ¿Ya? Y aquí tenemos una tablita, la señora tabla, que es donde se puede tener una predicción de qué va a suceder con la reacción. Entonces, cuando tengo una entalpía negativa y una entropía positiva,
el proceso es exotérmico que tiende al desorden. O sea que va a ser altamente factible. Cuando delta H es negativo y delta S es negativo, es una reacción exotérmica que tiende al orden. Solo va a ser factible si la delta H es mayor que T delta S. Cuando el proceso es endotérmico y tiende al orden, la reacción no es factible. Y delta H positivo, delta S positivo es un proceso endotérmico que tiende al desorden, que es factible solo si delta H es menor que T delta S. Dice Pipe, pero profe, en esta tablita no se considera la temperatura, que también es un factor que cambia el signo de delta G. Sí, pero hay ciertas predicciones que sin conocer la temperatura se puede decir que van a ocurrir o no. Por ejemplo, si te fijas donde está en la segunda y en la cuarta condición, cuando tenemos un proceso que es exotérmico y tiende al orden, la ecuación va a ocurrir dependiendo de la temperatura a la que se haya sometido. Al igual que cuando el proceso es endotérmico y tiende al desorden, también va a ser factible dependiendo de la temperatura a la cual se va a trabajar. En cambio, hay otras reacciones que, dadas las condiciones termodinámicas, pueden ocurrir a distinta temperatura, que son la situación 1 y la situación 3. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a dejar la clase por terminada hoy día. Ya. Pongamos en el ejemplo, este va a ser nuevamente un ejemplo, que tenemos la reacción A más D para dar C más D. Que tiene un delta H igual a menos 100 kilocalorías partido mol. ¿Ya? Su delta S va a ser igual a 40 kilocalorías partido mol por grado Kelvin. Y a la temperatura a la que ocurre esta reacción va a ser 25 grados Celsius. ¿Ya? Esas van a ser las condiciones de nuestro problema. Entonces, la fórmula es delta G es igual a delta H menos T delta S. Entonces vamos a escribirlo con otro color para que quede distinto. Entonces, tenemos que delta G es igual a menos 100 kilocalorías partido mol menos, aquí, cuando estamos trabajando en grados Celsius y aquí tenemos grados Kelvin, necesitamos trabajar la temperatura en grado Kelvin. Pregunta, porque vayas que yo vi en el común. ¿Cómo cambia la temperatura de Celsius a Kelvin? Perfecto, se le suma a la temperatura en Celsius 273. Un punto para todos. Entonces la temperatura sería 298. Por los 40 kilocalorías partido mol Kelvin. Se me va este Kelvin con este Kelvin y me quedaría menos 100 menos 298 por 40 kilocalorías partido mol. Ya, la profe va a hacerlo de la forma poco tradicional y va a ocupar la calculadora. Ya, ahora si la encontrara todo sería más bacán. Espérame un poquito, sería 298 por 40
sería. Entonces sería igual a menos 100 menos 1920 y todo esto en kilocaloría partido mol. Entonces, delta G va a ser igual a menos 12.020 kilocalorías partido mol. Entonces, como habíamos visto en la diapositiva, cuando tenemos un delta G negativo, tenemos que nuestra reacción es espontánea. ¡Tarán! Como yo no tengo que dar la PSU, yo puedo ocupar calculadora. Ustedes no pueden. Ustedes tienen que ocupar sus deditos. Yo puedo. ¿Ya? Profe malvada sale al ataque. Y con esto, chiquillos, vamos a dar por cerrada la clase de hoy. ¿Hay alguna duda, chicos? Para los minutitos que nos quedan. Sí, soy una profe malvada. Ya, Pipe. Sigo en esa duda. Espontáneo es que ocurrirá la reacción, pero puede ser muy lento o muy rápido. Cuando ocurre la reacción, cuando se dice que la reacción es espontánea, quiere decir que ocurre la reacción en un tiempo muy corto, en espacios de tiempos pequeños. Y cuando es no espontánea, se dice que es cuando es en tiempos de reacción demasiado largos. ¿Ya? Violets. Es un valor cualitativo, sí, yo lo dije, pero hay algunas reacciones, que necesitan el cálculo y te lo van a dar, porque te sirve para ver la energía libre de Gibbs, que te van a dar la entropía del sistema. Cuando yo me refería a que era un sistema cualitativo, era que yo con los estados de la materia puedo ver si es espontáneo o no, pero el valor que me dan no me sirve de nada. ¿Ya? Dice Paola, profe, cuando se expresa la constante de equilibrio en forma de fracciones, ¿solo consideran los elementos o compuestos gaseosos o los líquidos también? Ya, esto lo vamos a ocupar para la próxima clase, porque la próxima clase vamos a ver cinética y equilibrio químico. ¿Ya? Para la Paola, se consideran solo los gaseosos y los acuosos. Sólido y líquido no se consideran en los equilibrios. ¿Ya? Para el guatón de Lost. Hola, guatón de Lost. Ya. Y los catalizadores negativos, ya que estamos aquí aprovechando, los catalizadores negativos son aquellos que hacen que la reacción sea más lenta. Y eso lo vamos a profundizar cuando veamos cinética la próxima semana. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Les voy a dejar el link que les había prometido, se los voy a dejar en el chat. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, queridos pequeñitos míos? No veo dudas. Llegaste tarde, guatón de Lost. Para Diego Albarrán. Sí, estas clases, chiquillas, de química mención. ¿Ya? Chicos, vamos a terminar la clase de hoy día. Espero que les haya servido la clase. El video va a estar arriba en YouTube, igual que la clase. Nos vemos el próximo lunes de 1/4 para las 5 a las 6, 1/4. Que todos tengan una buena semana y nos estamos leyendo. Estudien, chicos, que ya queda muy poquito para la PSU. Empiecen a echar los últimos repasos para que no se estresen. Os quiero, chicos. Nos vemos.